Imaginemos por un momento una época en la que enamorarse de la persona equivocada, no solo te rompía el corazón, es que literalmente podía costarte la vida. Y una época en la que tu fe no era algo privado, algo de casa. No, no. Era una declaración política que te marcaba a fuego. O eras amigo o eras un enemigo mortal. Pues a ese mundo vamos hoy. Nos vamos a sumergir de lleno en unos textos que nos llevan directos al siglo XVI. Un auténtico hervidero, conflictos religiosos por toda Europa. Pero ojo, esto no es una lección de historia al uso. No. Es más un mosaico de vidas, de historias personales que se van entrelazando por amor, por ambición y sobre todo por traición. Exacto. Y esa es nuestra misión hoy, ver cómo esas grandes corrientes de la historia, no sé, la Reforma Protestante, el poder de la Inquisición. ¿Las conspiraciones para derrocar reyes? Pues eso, como todo eso no se queda en los libros, sino que se cuela en las decisiones más íntimas de un puñado de personajes que son fascinantes. Le seguiremos los pasos desde la Inglaterra rural a París y hasta las calles de Sevilla. Es que lo fascinante aquí, y creo que este es el eje de todo, es que estas historias personales funcionan como un microcosmos. Un reflejo, ¿no? Un reflejo perfecto de las tensiones de la época. Vamos a ver cómo la lealtad, ya sea a la familia, a la fe o al rey, obliga a la gente a tomar decisiones imposibles. Y cómo esa línea que separa al mártir del terrorista o al espía del traidor es peligrosamente fina. A veces, directamente, no existe. Vale, pues venga, vamos a desgranar esto. Empezamos en Inglaterra, en Kingsbridge. La historia parece un clásico, un amor que, desde el principio, parece condenado. Totalmente. Por un lado, Ned Willard. Es de una familia de comerciantes con simpatías protestantes. Y por el otro, Marjorie Fitzgerald, hija de una familia católica, muy devota y además muy poderosa. Un Romeo y Julieta de la Reforma, vamos. Tal cual. El amor de ellos es puro, es sincero, pero claro, el mundo que les rodea es de todo menos eso. A Marjorie la presionan sin piedad para que se case con alguien de su rango y, más importante, de su fe. El vizconde Berkshire. Exacto. Y la presión que describen es brutal. La conversación con su madre es tela. Primero le suelta el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Que en ese contexto es un arma, claro. Totalmente. Y justo después le pone delante la ambición. Serás condesa algún día. Le ataca por los dos flancos, la fe y el poder. Es que ahí está el conflicto central, que va mucho más allá de un simple dilema de amor. Para Marjorie es una lucha interna entre la voluntad de Dios, que es lo que le han enseñado desde que nació, Y lo que ella siente. y lo que ella siente, su propia conciencia. Ella misma se describe como una persona con una naturaleza obstinada y rebelde. No es solo que esté enamorada, es que siente que le están robando su propio destino. Entonces, esta historia de amor es más que una anécdota. Es un reflejo de una Inglaterra dividida, un símbolo de la fractura del país. Pero ¿cómo se ve esa fractura más allá de ellos dos? Exacto, esa es la clave. No es solo un símbolo, es la consecuencia directa de esa fractura. Los textos describen cómo esta división religiosa no era algo que solo afectaba a los nobles. No. Bajaba a la calle. Familias que habían sido vecinas toda la vida dejaban de hablarse. Comerciantes que se boicoteaban entre ellos por ser de una fe o de otra. La desconfianza se convierte en el aire que se respira. Claro, entonces el dilema de Marjorie es el dilema de toda una generación, atrapada entre la lealtad a sus padres, a la tradición y una nueva forma de ver el mundo que están haciendo. Precisamente. Su historia personal es la de un país entero haciéndose la misma pregunta. ¿A quién le debo mi lealtad? Y esa pregunta, como vamos a ver, tiene respuestas muy, muy diferentes. Bueno, y si en Inglaterra el conflicto es un drama de lealtades rotas, lo que vemos en París es mucho más cínico. Sí. Allí la religión es directamente una herramienta para la ambición más pura. Y el mejor ejemplo es un personaje llamado Pierre Aummarunde. Pierre es fascinante por lo detestable que es. Joven, atractivo, carismático y, bueno, absolutamente despiadado. Su único objetivo es ascender, ganar poder dentro de la influyente y ultracatólica familia de Guisa. Un momento. Para quien no esté tan metido en la historia de Francia, ¿quiénes eran los Guisa en esa época? Porque no eran una familia noble cualquiera, ¿verdad? Para nada. Para que nos hagamos una idea, los Guisa eran casi un poder paralelo al del propio rey. Eran los líderes de la causa católica más radical. Su influencia era inmensa. Controlaban ejércitos, tenían el apoyo de España.
Veían a los protestantes, a los hugonotes, como una plaga. Exacto. Una herejía a exterminar. Ganarse el favor de los Guisa era asegurarse un futuro de poder. Entendido. Y Pierre quiere eso. Pero su método es increíble. Se hace pasar por protestante. A ver, en una época de paranoia total, ¿era tan fácil engañar a toda una comunidad? Pues no era nada fácil. Y eso demuestra su inteligencia y su absoluta falta de escrúpulos. Los textos detallan muy bien cómo estudia sus gestos, su lenguaje, aprende sus salmos. ¿Se fija hasta en la decoración? Hay una frase reveladora, donde dice que identifica los hogares protestantes por lo que no tienen. Ningún crucifijo sobre la cama, ninguna hornacina con una imagen de la Virgen. Un espía perfecto. O sea, un plan fríamente calculado. Y la víctima es Sylvie Palot, la hija de un impresor. La seduce para llegar al corazón de la comunidad hugonote. Sí, los hugonotes eran los protestantes franceses. Pierre utiliza a Sylvie, que se enamora locamente de él, para conseguir nombres, lugares de reunión, todo. La traición es total. Total y absoluta. Usa la información para orquestar una redada masiva. Y las consecuencias son terribles. El padre de Sylvie es arrestado y quemado en la hoguera. Para Pierre, ¿esto tiene algún coste emocional? Cero. Ninguno. Y eso es lo más escalofriante. Para él no es personal. Es un movimiento en el tablero de ajedrez. Una vida es un peón que sacrifica. Exacto. Para ganar el favor de sus protectores. Para él, la religión era solo una excusa, una herramienta más. Le daba igual la doctrina, solo le importaba el poder. Es la instrumentalización de la fe para fines puramente egoístas. De la violencia cínica de París, los textos nos llevan a un escenario completamente diferente. A un lugar donde el control religioso es un poder absoluto, institucionalizado. Viajamos a Sevilla, bajo la sombra de la Inquisición española. Y allí está Barney, el hermano de Ned, el de Inglaterra. Barney es un comerciante, un tipo práctico, pero se da de bruces con una realidad mucho más opresiva. Hay una conversación que parece pequeña pero que lo dice todo. Cuando habla con Ebrima, un esclavo africano. Sí. Ebrima le pregunta, con una curiosidad que casi duele, ¿si hay esclavos en Inglaterra? Y la respuesta de Barney es un choque de mundos. Le dice, en realidad no. Y le explica que según la ley inglesa, cualquier esclavo que pise nuestro suelo se convierte en un hombre libre. Esa frase es potentísima. ¿Hay que tomarla como un dato o hay una ironía tremenda ahí? Hay una ironía gigantesca. Esa conversación es una ventana a las diferentes realidades de Europa. Mientras en Francia e Inglaterra la lucha es entre católicos y protestantes, en España la ortodoxia católica es tan monolítica que el otro es diferente. Claro. No es solo el protestante. Es el musulmán converso, el judío, el hereje de cualquier tipo. Y el esclavo, por supuesto. El sistema está diseñado para purgar cualquier desviación. Y la Inquisición es su brazo ejecutor. Vemos cómo destruye vidas de la noche a la mañana. Le pasa al padre de Jerónima, la chica de la que se enamora Barney. Totalmente. Un rumor, una acusación anónima, y tu vida se acaba. Por eso la huida de Barney con su amigo Carlos y con Ebrima no es solo por un crimen que cometen. Huyen de un sistema entero. Exacto. Para Barney y Carlos es una huida de la Inquisición, pero para Ebrima es mucho más. Es una huida literal hacia la libertad. El concepto de libertad en Sevilla y en Londres no tiene nada que ver. En Inglaterra se lucha por la libertad de creer de una forma u otra. En la España de la Inquisición, la lucha es por la libertad de existir si no encajas en ese molde tan estricto. Has dado en el clavo. La opresión tiene muchas caras, pero el anhelo de libertad es universal. Hemos visto la fe como barrera para el amor en Inglaterra y como herramienta cínica en Francia. Volvemos a Inglaterra para ver su faceta más peligrosa. La fe como motor del fanatismo. Y para eso tenemos que hablar de Rollo Fitzgerald. Rollo Fitzgerald, el hermano de Margery. Si Pierre Aumander era el cinismo personificado. Rollo es la convicción asesina. Totalmente. Es un católico ferviente que ve el protestantismo no como una herejía, sino como una plaga, un cáncer que hay que erradicar por cualquier medio. Su historia es una escalada de radicalización de manual. Empieza con disputas locales, con el sentimiento de que su mundo está siendo destruido, y acaba convertido en un conspirador internacional. Dedica su vida a un solo objetivo, derrocar a la reina Isabel I y más tarde a su sucesor, el rey Jacobo. Si lo comparamos con Pierre, es fascinante.
Los dos causan muerte en nombre de la religión. Pero son muy distintos. Pierre no cree en nada, solo en sí mismo. Rollo tiene una fe absoluta, aunque retorcida, y eso en cierto modo lo hace mucho más peligroso. Porque está convencido de que Dios está de su lado. Claro, no busca poder terrenal, busca la salvación a través de la violencia. Y esa búsqueda culmina en, probablemente, el plan terrorista más famoso de la historia. La conspiración de la pólvora. Exacto. Y los fragmentos describen el plan con un detalle que pone los pelos de punta. No es una idea loca, es una operación logística compleja. Alquilan una bodega justo debajo de la Cámara de los Lores. ¿Del Parlamento? Del Parlamento, y la llenan, poco a poco, con 36 barriles de pólvora. Pausa un segundo. Hay que imaginarse eso. No es una amenaza en un papel. Es el olor a pólvora en una bodega húmeda. El mover esos barriles. El riesgo constante de que te descubran. La tensión que describen debía de ser asfixiante. Y el objetivo era de una ambición demencial, hacerlo estallar durante la apertura del Parlamento y matar de un solo golpe al rey, a su familia y a toda la élite protestante del gobierno. Un magnicidio y un golpe de Estado en una explosión. ¿Y la justificación? Es de una simpleza que aterra. Escalofriante. Se resume en una frase que citan los textos. Los protestantes merecen la muerte. Y los católicos irán derechos al cielo. Fin del debate. No hay dilema moral para él. Es un cálculo divino. Para él, la línea entre mártir y terrorista que decíamos al principio se ha borrado. Él es un soldado de Dios. De acuerdo. Y aquí es donde todos los hilos que hemos ido siguiendo convergen. De una forma dramática y muy personal. Porque la persona encargada de detener a fanáticos como Rollo es Ned Willard. El primer amor de su hermana Marjorie. Es una ironía trágica. El joven idealista que solo quería casarse con la mujer que amaba se convierte en la mano derecha de Sir Francis Walsingham, el jefe del servicio secreto de la reina Isabel. Su vida entera se dedica a proteger el trono que Rollo quiere destruir. Un momento. Entonces tenemos a Rollo el fanático intentando volar el Parlamento y a Ned, el primer amor de su hermana, convertido en jefe de espías. ¿Y ellos saben de esta conexión? Ned no. Durante décadas, Ned persigue a los conspiradores católicos sin saber que el cerebro de muchas tramas está tan cerca de la mujer que nunca ha olvidado. Pero lo más devastador, el secreto que es el corazón de la tragedia, es que Marjorie sí lo sabe. No puede ser. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 30 años. 30 años en los que Marjorie le oculta a todo el mundo, incluido a Ned, que el escurridizo y letal espía católico conocido como Jean Langlois, Uno de los más buscados. uno de los hombres más buscados por el servicio secreto de Ned, es en realidad su propio hermano, Rollo. No me lo puedo ni imaginar. El peso de ese secreto. Cada vez que Ned se acercaba a la red, ella debía sentir un pánico atroz. ¿Protege a su hermano por lealtad familiar, por amor, o está aterrada de que se descubra la conexión de su familia con la traición? Es todo eso a la vez. Es una lealtad imposible, partida en dos. Ama a su hermano, pero también ama a Ned. Vive atrapada. Y todo estalla en la noche de la conspiración de la pólvora, cuando Ned por fin descubre el plan. La escena en la bodega que describen los textos De una tensión insoportable. es increíble. Describen a Ned bajando a la bodega con una antorcha inspeccionando una pila de leña. Y no sabe que justo debajo hay pólvora para volar por los aires todo Westminster. Está, literalmente, a una chispa de la muerte. A un paso de que su enemigo lo consiga, y no lo sabe. Así que el enfrentamiento final entre Rollo y Ned no es solo la culminación de sus vidas, es el fin de una era. Exactamente. Es el fin de una era de grandes conspiraciones católicas en Inglaterra. Es el choque final entre dos hombres que representan dos visiones del mundo, dos futuros para su país, y que para colmo de la tragedia están unidos y separados para siempre por la misma mujer. Entonces, después de recorrer toda esta telaraña de amor, espionaje, fanatismo, ¿qué nos queda? Hemos visto cómo las vidas de estos personajes son arrastradas, moldeadas y en muchos casos destruidos por la religión y la política. Y sin embargo, a pesar de todo, algo sobrevive. El amor de Ned y Marjorie, por ejemplo, sobrevive a décadas de separación, de secretos, de violencia, pero solo puede realizarse al final, cuando ya son ancianos, y sobre un rastro de sangre y conspiraciones fallidas. Es una victoria muy agridulce. Es una victoria que ha costado un mundo entero. Yo creo que la gran lección que se saca de estos textos es que los grandes conflictos históricos
no son abstractos, no son solo fechas en un libro. Se viven en el día a día. Se viven en las cocinas, en los dormitorios, en las imprentas. La decisión de un joven ambicioso en París lleva a una masacre. La fe inquebrantable de un hombre en la campiña inglesa casi aniquila un gobierno. Y el amor, que debería ser lo más íntimo, se convierte en otro campo de batalla. Puede ser una fuente de fortaleza, sí, pero también un secreto mortal que te pudre por dentro. Al final, todo es personal. Exacto. Las grandes mareas de la historia están hechas de millones de decisiones personales, de miedos y de amores como los que hemos visto. Y eso nos deja con una idea final, una reflexión. En una época de divisiones tan profundas como esa, pero también pensando en la nuestra, ¿es realmente posible separar las convicciones personales de las lealtades políticas? O están tan entrelazadas que, al final, una siempre termina por corromper o directamente destruir a la otra.